Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy toca ver célula. Rápidamente proponemos los objetivos de aprendizaje. En principio, definir célula, mencionar los postulados de la teoría celular, diferenciar células eucariotas de las procariotas, argumentar por qué los virus no son organismos vivos. Para esto vamos a utilizar el microscopio óptico justamente para poder visualizar células eucariotas. Procariotas complicadito y ya los virus no vamos a poder verlos con microscopio óptico, pero de todas formas son interés de nuestra clase. Si están listos, empezamos. Vamos a empezar entonces definiendo, ¿no?, a la célula, ¿no? Nos hacemos esta pregunta: ¿qué es la célula? La célula es la menor porción de materia viva, la menor porción de materia que tiene vida, que cumple con las funciones vitales. Es decir, es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Bajo este concepto, vamos a ver entonces a continuación cuáles son los niveles de organización entonces. Partimos desde un átomo, 2 átomos, 3 átomos van a formar moléculas. Estas moléculas van a formar macromoléculas que van a formar organelas que van a estar en el interior de las células, que son la menor porción de materia viva, son la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Estas células van a agruparse entre sí mediante uniones entre células para formar los tejidos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante los diferentes tipos de tejidos, y estos tejidos van a formar órganos, y estos órganos van a formar sistemas de órganos o aparatos, ¿no?, que van a conformar a todo el organismo en cuestión. Sabemos que la célula cumple funciones vitales, como por ejemplo la nutrición, la relación con otras células y también la reproducción, ¿no es cierto? Las células se reproducen por sí mismas. Los postulados de la teoría celular son: todos los organismos vivos están formados por una o más células. En el caso de que un organismo esté formado por una sola célula, va a ser un organismo unicelular. En el caso de que esté formado por más de una célula, va a ser un organismo pluricelular, ¿sí? Las reacciones químicas, incluidas los procesos que liberan energía y las reacciones de biosíntesis, se desarrollan dentro de las células. Las células solo pueden originarse de otras células mediante una división celular, ¿no? Las células contienen información hereditaria de los organismos de los cuales son parte, y esta información pasa de células progenitoras a células hijas. Partimos desde la base de que existen dos tipos de células. Por un lado van a estar las células eucariotas y por el otro lado van a estar las células procariotas. Esos son los dos grandes tipos de células, ¿sí? Las células eucariotas, eu significa verdadero y carión significa núcleo, es decir que las células eucariotas tienen un verdadero núcleo, mientras que con respecto a las procariotas, pro significa antes y carión significa núcleo. Es decir que las células procariotas son células más antiguas, ¿sí?, células que han evolucionado menos que las células eucariotas y que no tienen un núcleo verdadero. Las células procariotas carecen de un núcleo verdadero, ¿sí? Esta es la gran diferencia que divide entre células procariotas y eucariotas. El hombre, como especie, está formado, ¿no es cierto?, por células eucariotas, ¿sí? Es decir, que todas sus células tienen un núcleo verdadero. Acá vemos una imagen que nos va a ayudar a entender un poquitito más este concepto. Vemos una célula eucariota con su membrana plasmática, ¿sí?, que rodea a la célula, ¿sí? Vemos también que esta membrana plasmática también está presente en la célula procariota,
¿sí? Vemos un citoplasma, ¿sí? El citoplasma es justamente el citosol más las organelas, ¿sí? Es muy evidente que el citoplasma de las células procariotas tiene menos organelas, ¿sí? Que la de la célula eucariota. ¿Ven? Que acá no hay organelas. La única organela que va a estar ahí va a ser el ribosoma, ¿sí? Esa es la única organela que está presente en la célula procariota, el ribosoma, ¿sí? Mientras que la eucariota va a tener muchas más organelas, como mitocondria, un aparato de Golgi, va a tener lisosomas, ¿sí? Va a tener peroxisomas, va a tener un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico liso, ¿sí? Vemos entonces la envoltura nuclear, ¿sí? Que va a contener el material genético, ¿sí? La envoltura nuclear, el material genético y el nucleolo, que es lo que está acá, lo que estoy marcando, es justamente el núcleo, todo el núcleo, ¿sí? Mientras que el material genético de las células procariotas va a estar restringido a una zona que se denomina nucleoide. Además de estas diferencias y estas similitudes, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo acá son similitudes que comparten las eucariotas con las procariotas. Vamos a tener en las procariotas la presencia de una pared celular que está por afuera de la membrana plasmática, ¿sí? La pared celular es más externa que la membrana plasmática. La célula eucariota no tiene una pared celular. Entonces, si armamos un esquemita, nos va a quedar así, ¿no es cierto? Célula. Partimos desde ese concepto. Si la célula tiene un núcleo verdadero, con núcleo, es eucariota. Dentro de las células eucariotas hay células eucariotas animales y hay células eucariotas vegetales, ¿sí? Las células eucariotas vegetales van a conformar a un organismo vegetal, ¿no es cierto? Y los vegetales a nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesan justamente las células eucariotas animales que van a formar al organismo animal. Nosotros, como humanos, pertenecemos al reino animal. Ejemplo de célula eucariota animal, la neurona, ¿sí? La neurona, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Por otra parte, la célula que no tiene un núcleo verdadero y su material genético está libre en el citoplasma, ¿no? En ese nucleoide que ya hemos mostrado, la célula es procariota. Y puede ser, por ejemplo, esta bacteria, ¿sí? Que es de interés médico. Entonces vemos cómo el ser humano, una nena, a un varón, formados entonces por varios tipos celulares, todos eucariotas, ¿sí? El miocito en el músculo, el adipocito en el tejido adiposo, el osteocito, ¿no es cierto?, en los huesos, el eritrocito o hematíe en la sangre, la neurona en el sistema nervioso, células epiteliales, ¿sí?, que van a formar glándulas, que van a cubrir el cuerpo, ¿sí? Unas células del sistema inmunitario y las células sexuales. En el caso de Pablo, por ejemplo, que es varón, va a tener como células sexuales a los espermatozoides, ¿sí? Y en el caso de Camila, que es una nena, va a tener al óvulo, ¿sí?, como célula sexual. Ahora toca hablar de los virus. ¿Qué son los virus? Son partículas formadas por ácidos nucleicos, ADN o ARN, que va a estar rodeado por una cápsida, que es justamente una cubierta proteica, ¿sí?, con capacidad para reproducirse a expensas de otras células que invaden. Es decir, que los virus tienen que invadir otras células y utilizar su maquinaria enzimática y sus precursores químicos para poder reproducirse. Son agentes causantes de numerosas infecciones. Y también vemos a los tipos de virus, ¿sí?
a un bacteriófago, que es un virus que ataca bacterias. Tenemos al SARS-CoV-2, muy bien conocido, que causa una enfermedad denominada COVID-19. Su ácido nucleico es precisamente ácido ribonucleico. Tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, cuyo ácido nucleico es ARN, es justamente ácido ribonucleico. El virus de la inmunodeficiencia humana es el causante de una grave enfermedad que provoca inmunodeficiencia a nivel del sistema inmunitario. Y ahora lo que nos interesa mucho es responder esta pregunta: ¿por qué los virus no son organismos vivos? En parte ya lo hemos visto en el concepto, pero vamos a profundizar un poquito más y que sea evidente. Los virus se multiplican invadiendo una célula en la cual introducen su ácido nucleico y la obligan a reproducir nuevas partículas virales. Se comportan como parásitos perfectos que utilizan la maquinaria metabólica y la energía de las células invadidas para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que son propios del virus. ¿No es cierto? Es decir, que los virus necesitan reproducirse utilizando otras células. No pueden reproducirse por sí mismas y por esto no son justamente organismos vivos. Vamos a ver cuál es el mecanismo mediante el cual se reproducen estos virus, ¿no? Acá vemos a un bacteriófago que se va a unir a la pared de esta bacteria, ¿sí? Va a penetrar la pared, después la membrana plasmática, va a introducir su ADN, va a quedar la cubierta proteica vacía, ¿no es cierto? En este caso la cubierta proteica actúa como una jeringuilla y el ADN del virus, ¿sí?, se va a comenzar a duplicar utilizando enzimas de la bacteria, ¿sí? Y después se va a producir el ensamblaje de muchos bacteriófagos, ¿sí?, que van a terminar lisando la célula y van a liberarse, ¿no es cierto?, hacia el exterior para continuar infectando otras células. Muy bien, de esta manera terminamos entonces esta clase. Pueden dejar preguntas en los comentarios. Recuerden que esta semana tenemos clase, entonces espero verlos en clase. Espero que este video les sea útil. Nos estamos viendo.